Amén, Santos, himno número 452, traducción provisional del inglés. No me cuentes de placeres, ni de lucro su atracción. No me ofrezcas vanidades, ni del mundo su ilusión. Todo ídolo he tirado, no me pertenezco hoy. Es mi corazón de Cristo, solamente suyo soy. Mío ya no soy, mío ya no soy. Pertenezco a Cristo y mío ya no soy. Cuán bendito es el reposo cuando somos de Jesús, cuando no tenemos nada, Él nos da su plenitud. Oh, mi Cristo, sé mi dueño, hazme al fin tu posesión. Cuando afirme que eres mío, en mí encuentra tu porción. Mío ya no soy, mío ya no soy. Pertenezco a Cristo y mío ya no soy. Alma mía, ya no luches, solo suya debe ser. Dale hoy a Jesucristo, ya sé todo para Él. Lo dio todo por ganarte, debes tú lo mismo hacer. Todo lo que Él tiene es tuyo, que tu amor sea para Él. Mío ya no soy, mío ya no soy. Pertenezco a Cristo y mío ya no soy. Amén. Amén. Señor, ciertamente somos tuyos, Señor. Estamos aquí para tus intereses, Señor. Gracias por tus compasiones de habernos dado a tu Hijo amado, precioso. Señor, esta noche alúmbranos. Esta noche déjanos ver algo nuevo, Señor. Por lo menos un punto de la verdad, Señor, nos permita avanzar contigo, Señor. Gracias, gracias que tenemos la palabra de Dios. Podemos tener el mejor entendimiento. El entendimiento, Señor, que nos da la llave para comprender el universo, para comprender la razón por la cual estamos aquí. Gracias que podemos, Señor, disponer del mejor conocimiento objetivo de la verdad, Señor, pero queremos esta noche comer un poquito. Queremos digerir, queremos asimilar. Queremos, Señor, que esta palabra de ser una verdad objetiva se convierta en realidad, en veracidad, en un vivir que es santo por dentro y justo por fuera. Señor, gracias por la
Gracias por las coyunturas históricas donde nos ha tocado vivir en este tiempo, Señor. Queremos ser fieles a ti, queremos ser parte, queremos ser miembros que funcionan para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo, de manera que aparezca en la tierra esta que se ha preparado a sí mismo. Señor amado, un pueblo que tiene valor dispensacional para cerrar esta era. Para eso, Señor, como hemos cantado, Señor, tenemos que ser tuyos por completo. Esta noche te damos el consentimiento, te damos el sí de nuevo, te damos el permiso para que tú ganes en nosotros lo que tal vez nunca has ganado, Señor, en nuestras partes internas. Señor, gracias que tú en nuestra parte secreta, nuestro espíritu regenerado, nos ha sido dado como sabiduría de Dios en justificación, en santificación y en redención. Gracias que se nos ha imputado gratuitamente por medio de la fe en la obra redentora de Cristo, su justicia, y eso ha permitido que seamos transferidos de debajo del yugo de la ley al reino del Hijo de tu amor, Padre amado. Gracias que somos el aumento de Cristo. Hoy queremos comer, digerir y asimilar tu palabra para experimentar una santificación personal, privada, escondida, disposicional, para ser reconstituidos con tu vida, de manera, Señor, que tú puedas lograr el deseo de tu corazón, producir esta entidad corporativa de tesoro, la iglesia como el cuerpo de Cristo que consuma en esta alegoría de alegorías, Señor amado, la nueva Jerusalén, la filiación universal, corporativa, madura, que ha alcanzado la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para ser esta mujer madura que puede desposarte a ti eternamente, Señor. Gracias que podemos amarte. Gracias por el recordatorio de que ese es el primer mandamiento de tu palabra. Amarás a Dios, Señor, y también tenemos un espíritu de fe, amor y fe, Señor amado. La fe por medio de nuestro espíritu de fe para sustanciar la realidad de los hechos consumados que tú has llevado a cabo en esta salvación completa para obtener el deseo de tu corazón. Señor, en esta noche por lo menos un puntito, graba algo, imparte algo, déjanos ver algo, remueve velos. Concédenos, Señor amado, poner esta palabra en contexto en esta hora. Que tu palabra sea el lavacro de bronce. Por un lado, lavándonos metabólicamente mientras comemos tu palabra, Señor, para ser reconstituidos. Pero, Señor, recordándonos que es un lavacro de bronce. Gracias que en la constitución del reino de los cielos tú estás forjándote en nosotros. Tú estás juzgando nuestro ser de manera interior para enderezar lo que fue dañado por la caída, Señor amado. Gracias que hoy, como el Cristo neumático, estás llevando a cabo esa operación en la medida que te damos el consentimiento. Señor, gracias que nunca podremos ser desregenerados. Por lo tanto, aquí el asunto no es la salvación eterna como la herencia común de todos los creyentes en la eternidad futura. No hay diablo que nos quite eso, Señor amado. Señor, nuestra carga y preocupación tiene que ver con la recompensa, Señor, con madurar para poder ser parte de la novia vencedora que te ala de los cielos a la tierra. Gracias que al final del asunto es un asunto de amor y de fe, Señor amado. Un asunto de darte el consentimiento diario para que tú te extiendas a lo profundo de nuestro ser, Señor amado. Te damos este y cualquier otro tema. Gracias que está dentro de ese contexto y no otro, Señor amado. Señor, no estamos aquí porque tú tengas necesidad, Señor amado. La única necesidad que tú tienes es un corazón abierto a ti, Señor amado. Un corazón que te dé el consentimiento cada día, Señor, para hacer tu testimonio allí en donde nos encontramos, Señor amado. Fortalécenos en este tiempo. Danos una perspectiva adecuada de los eventos y de la historia, Señor amado. Gracias que estamos en el mejor lugar. Gracias por esta oportunidad de ir a través de tu palabra, ser fortalecidos, ser aclarados, ser alumbrados y salir de aquí, Señor, como dice el salmista, darte muchos besos en la mañana, tener una comunión en las cámaras contigo, Señor, para que tú nos reconstituyas
y a la misma vez tengas la misericordia de mostrarnos cuán morenas somos, cuántas cosas todavía necesitan ser enderezadas internamente, reconstruidas, reconstituidas con la vida divina. Pero Señor, somos un pueblo de fe y esperanza. Señor amado, estamos convencidos de que tú lo harás con nosotros. Tú lo harás, Señor, para consumar la meta de tu economía, de tu administración doméstica. Sin lugar a dudas, estamos bajo el ministerio del Nuevo Testamento, estamos en el mejor lugar para que tú puedas obtener eso, Señor. Gracias por nuestros hermanos que se conectan, donde estén, a la hora que sea. Gracias que podemos estar alrededor de tu palabra para comerla, para ser alumbrados por ti. Concédenos espíritu de sabiduría y revelación y concédenos un estómago hambriento para comernos las palabras. Fueron halladas tus palabras, yo las comí, aleluya, y me fueron por alegría, por gozo, Señor, a mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre todos nosotros. Jesús es Señor, Jesús es Señor, aleluya por este nombre glorioso. Gracias que tú eres el capitán, gloria, tú no has perdido ninguna batalla. Tú eres el administrador del universo, el soberano de los reyes de la tierra. Le decimos a este diablito mentiroso que le gusta acusar y engañar, a ti ya te vieron en el lago de fuego, infeliz. Señor, Señor, levántanos, levántanos, Señor amado. Señor, a la luz del cumplimiento de las circunstancias propias que nos anuncian, Señor, tu parucía, Señor, tu venida, Señor, seamos aquellos que nos levantemos en nuestro espíritu, ejercitar Amén. Nuestro espíritu, mantenernos, Señor amado, aleluya, en nuestro castillo fuerte, nuestro glorioso espíritu regenerado, donde podemos ser impartidos con todo lo que tú eres. Qué misericordia que estamos aquí. Alabado sea el Señor. Qué bueno que estamos juntos, queridos hermanos. Gloria al Señor. Yo estoy transmitiendo hoy, hoy no estoy en la isla. Estoy un poquito más al norte. Estoy en casa de uno de mis hijos, así que si vieron una foto ahí, ese es el hijo mío, el hermano Rubén Cordero. Estamos por acá visitando a los santos en el estado de Texas, en los Estados Unidos. How are you all? Estamos aquí disfrutando la dulce vida de la iglesia con los santos y como tenemos la tecnología, pues nos estamos conectando desde Texas. Así que yo estoy ahora una hora más temprano que ustedes, gloria al Señor. Cuando estamos en Puerto Rico, estamos una hora más tarde que ustedes. Así que olvídese de las horas, olvídese del enredo de las horas. Estamos juntos aquí. Aleluya, para considerar la palabra del Señor. Bueno, esta compilación, mire el mío, yo tengo 3 de estos marcados sobre las ofrendas materiales y el mover actual del Señor. Este es el más viejolito, este tiene como 21 años. Aleluya, gloria a Dios, está marcado hasta las esquinas, arrepintiéndonos y convirtiéndonos a Cristo cuando empezamos a ver estos asuntos. Quiero darle un pequeño trasfondo para que seamos inoculados desde el saque. Mire, no estamos hablando de las ofrendas materiales para pedirle una ofrendita, ¿oyó? Eso no es aquí, eso es en otro lado. Estamos aquí para considerar este asunto de una manera santa y balanceada a la luz de la verdad. A la luz de la verdad. Y mientras ustedes avancen en esta semana, se van a dar cuenta cuántas poca vergüenzas la religión y el diablo ha hecho con este asunto de las ofrendas materiales. Así que esta es una palabra de inoculación, una palabra de balance. Y es interesantísimo. Yo siempre estoy con ustedes repitiéndolos una y otra vez. Cuando usted se va a meter alguna compilación del ministerio donde hay un bosquejo, recuerden, ya somos creyentes del bosquejo. Tenemos que entender la estructura de lo que estamos leyendo. Y yo les he dicho que el tema y la carga está donde, vamos a ver, dígame alguien, en él voy a ser como mi maestro de biología de 8º grado. En el título, hermano. Muy bien, gloria a Dios, aleluya. Yo tenía en mi high school en San Juan de Puerto Rico, al frente de la Universidad de Puerto Rico, estaba la high de la universidad, la secundaria. Y nosotros teníamos un querido profesor de biología, era el profesor Arana, ya él descansó.
Pero el profesor de Arana, su método pedagógico era proverbial entre todos los estudiantes de esas generaciones, porque el hombre, pues tú sabes, se ponía muy serio y nos decía, la parte de la célula que alimenta la célula, y decía mi primera mitad de la palabra, es el mitocón, y todo el mundo sabía la respuesta, ¡Dios! El núcleo de las células, y entonces siempre nos decía la primera mitad de la palabra, y todo el mundo la contestaba bien, pues claro, si nos daba la primera mitad de la palabra, pues era cuestión de completar la segunda parte. Claro, no todos los, él era así en la clase, pero los exámenes no venía con la mitad de la palabra, había que estudiarle, ¿verdad?, para la materia. Y gloria a Dios por tantos buenos profesores que nos tocaron, que nos ayudaron a desarrollar nuestra capacidad humana, gloria a Dios. Así que, volviendo a esto, las ofrendas materiales y el mover actual del Señor es el tema general de estas semanas. Así que podemos decir con seguridad que el tema es el mover actual del Señor. En estos días, usted dirá, no, hermano, estamos hablando de las ofrendas. Bueno, sí, esa es la carga, pero el tema es el mover actual del Señor. Santos, ¿cuántos estamos en el mover actual del Señor? Dígame, levánteme la mano. ¿Cuántos estamos? Usted me tiene que decir, hermano, yo estoy en mi espíritu regenerado. Hermano, estamos orando, estamos intercediendo, estamos suplicando, estamos en la cancha jugando para que el Señor edifique su casa. Y obviamente en estos tiempos, ¿verdad? Hemos tenido periodos particulares, la epidemia, ahora estamos presenciando las situaciones en Europa, ¿verdad? Y eso provoca un montón de comentarios y un montón de cosas, y también se dicen un montón de disparates, Señor Jesús, pero no vamos a decir disparates esta noche. Simplemente queremos utilizar el contexto del mover actual del Señor. Estos eventos que suceden, que son extraordinarios, ¿verdad? Simplemente nos muestran que poco a poco la era va avanzando, ¿verdad? Y el periodo que nos está tocando vivir es un periodo donde debemos estar muy claros con respecto a cómo Dios se está moviendo, qué es lo que el Señor quiere obtener, y dentro de todo eso, lo que el Señor quiere conocer, lo que el Señor quiere ganar de nosotros. Y amé la manera en que nuestros queridos hermanos, ¿cómo se llaman los hermanos que nos están cantando al principio? El hermano Eric y la hermana, creo que el nombre se me acuerda de la hermana. Aleluya, disfruté esa guitarra cantando esa versión todavía sin pulir de ese cántico. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Lo que el Señor está buscando es nuestro corazón. Lo que el Señor necesita ganar es todo nuestro ser, que le demos el consentimiento. Si eso procede, eso entonces permite que las cosas que están bajo nuestra mayordomía puedan ser para el Señor. Si el Señor no gana realmente lo que Él quiere ganar en nuestro ser, pues es muy difícil que cosas como dinero, propiedades, las cosas materiales, puedan tener alguna utilidad como pollinos, ¿verdad? Como pollinos para el mover del Señor. Así que de lo que estamos hablando aquí es de cómo el Señor nos gana por completo, gana nuestro corazón. Podamos identificarlo con Él en su necesidad, y aprendamos unos principios con respecto a este asunto de las ofrendas materiales. Así que recordemos, el tema es el mover actual del Señor. Y número 2, no estamos aquí dando esta palabra para pedir dinero porque hay necesidades. Eso es algo bien degradado. Nosotros damos sencillamente porque nuestro novio se dio completamente para nosotros. Y Él quiere edificar una novia. Y para eso Él necesita que todo nuestro corazón, todo nuestro ser, todo lo que somos esté disponible para Él. Así que nuestra posición es de una de dueño a una de mayordomo. Se nos ha puesto bajo administración, administrar muchas cosas. Puede ser los dones naturales, nuestra educación, puede ser el don particular que el Señor nos ha dado para la edificación de la iglesia, puede ser nuestras habilidades humanas pasadas por muerte y resurrección, obviamente, nuestro dinero, todas las cosas realmente deben ser visualizadas
dentro del concepto de una mayordomía. Nosotros somos cleronomos y por nuestras manos pasan y fluyen muchas cosas. Si nuestro corazón es correcto, si nuestra actitud es correcta, si estamos aquí para que el Señor pueda consumar la era y completar su mover, entonces todas las cosas, incluyendo eso, serán útiles para que el Señor pueda cerrar la era. Así que recordemos eso, hermano. Aquí no estamos pidiendo dinero. Aquí lo que el Señor está pidiendo es nuestro corazón. Que nosotros podamos rendirle al Señor completamente nuestro corazón. Yo quisiera hacer un pequeño repaso de la semana 1. Vamos a cubrir la 2. Las ofrendas y el mover y el mover del Señor en la semana 1 tiene varios puntos. Se los voy a repasar. Se lo voy a repasar en orden. Yo sé que ustedes tomaron buenas notas, pero como una introducción. Número 1, primer asunto a recordar. El asunto de las riquezas debe resolverse al comienzo de la vida cristiana. Es tan serio como resolver nuestro asunto del pecado, las cosas sucias, las cosas que no son sucias, pero son naturales. Todas las cosas que tenemos que resolver el Señor, esa es una de ellas. El asunto de las riquezas materiales, de mamón realmente. ¿Qué posición tiene eso? ¿Por qué razón? Porque en la Biblia las riquezas son consideradas en ese sentido un ídolo. Y el Señor fue muy claro, usted no puede servir simultáneamente a Dios y a Mamón. Así que Mamón es un ídolo que se opone realmente. Ahora, lo que yo le llamo el mamón domesticado, que está en las manos de mayordomos que lo ponen a fluir para que el Señor pueda cerrar la era, eso entonces se convierte en algo que es útil para que el Señor pueda obtener su propósito. Dos, nosotros tenemos que resolver el asunto de las riquezas materiales al aplicar 5 puntos fundamentales, nos dieron los hermanos. 1, la Biblia considera las riquezas como un ídolo que está en oposición a Dios. En el universo hay 2 objetos de adoración. O adoramos a Dios o adoramos a Mamón. 2, esto no es un asunto de ricos o pobres, sino de idolatría. Esto no es un asunto de ricos o pobres, sino de idolatría. Punto número 2, despojarnos de la idolatría es parte de nuestra salvación. Despojarnos de la idolatría, la riqueza, es parte de nuestra salvación. Aleluya. Y ahí tenemos la famosa parábola del joven rico, que era rico en riquezas materiales, pero se fue triste. ¿Por qué? Porque no pudo resolver ese asunto cuando el Señor se lo pidió. Vete y vende todo lo que tiene, fue una palabra particular para él, y ven y sígueme, y ven y sígueme. Así que esto es un asunto serio. Y aunque parezca imposible, tenemos que ser camellos que pasan por el ojo de la aguja. Es decir, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El Señor puede hacer ese tipo de obra en nosotros para que vengamos a ser mayordomos que confiamos plenamente en la provisión del Señor para nuestras necesidades prácticas. Recuerden que la oración del reino en Mateo 6, el Padre claramente, el Señor nos dijo claramente en la constitución del reino que Él sabe de antemano lo que necesitamos. Él sabe de antemano lo que necesitamos. Y en la oración de los discípulos del reino de los cielos que viven conforme a la constitución del reino de los cielos, claramente ahí hay una oración de protección que dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Así que dentro inclusive de la oración constitucional de los discípulos del reino, hay una provisión, se vale, es legítimo que nosotros pidamos al Señor por la provisión diaria para nuestras necesidades, nuestra seguridad, nuestra recreación, nuestro descanso, nuestra salud. Hermanos, se vale, ¿ok? Eso es parte de la oración constitucional de los discípulos del reino. Gloria al Señor. El tercer punto bajo este ítem número 2, debemos aprender a ser ricos delante del Señor. No es un asunto de gastar el dinero, sino de transferirlo del banco terrenal al celestial. Es un asunto de dónde yo envío los recursos. ¿Dónde están? Si esos recursos han sido enviados a los cielos, pues fantástico, porque donde esté nuestro tesoro, dijo el Señor, allí sigue el corazón.
Así que usted asegúrese desde el saque de mandar los tesoros ¿para dónde? Para las cosas celestiales. Si hacemos eso, nuestro corazón seguirá, porque el Señor dijo, donde esté el tesoro, allí seguirá el corazón. Los hijos nuestros nos hacen mucha broma, ¿verdad? A los abuelitos papás, porque aquí tenemos 3 nietas, ¿verdad? Y los hijos míos, pues, molestan a su madre querida. Le dice, usted vino acá por los 3 nietas, usted está acá. Y dice, pues claro que sí. Donde sigue el corazón de la abuela, ahí hay 3 tesoritos, ¿verdad? Y las que son abuelas me dicen amén, ¿verdad que sí? Las que son abuelas van a decir amén, claro que sí. Donde están los nietos, allí seguimos. Y claro, nosotros seguimos a las agües también, porque amamos a nuestras nietas. Donde esté nuestro tesoro, allí no habrá problema. Yo les he hecho el cuento, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se criaban y venían a pedir algo particular, pues a veces la madre con mucho amor le decía, mira papito, esto es lo que hay en la cena y esto es lo que vamos a comer hoy. Pero con los nietos no es así. Con los nietos es, mamita, ¿cómo usted quiere ese sándwichito? ¿Lo quiere cuadradito o redondito? ¿Lo quiere con mermelada, con queso o sin queso? No, abuela, yo no quiero, lo quiero frío. Frío usted lo va a tener. Y los hijos se quedan mirando, qué bonito. Cuando yo me estaba criando era lo que había y se acabó. Pero ahora con los nietos es cuadradito o redondito. Si quiere calientito o si lo quiere frío. Ese es el privilegio de los abuelas. Todos los abuelas digan, amén, gloria al Señor. Así es esto realmente. Así que, ¿qué debemos hacer? Aprender a ser ricos en el Señor. Enviar mamón para dónde? Para los cielos. Aleluya. Porque donde esté nuestro tesoro, ¿qué seguirá? Nuestro corazón. Si somos mayordomos para el reino de los cielos, nuestro corazón seguirá. Con la confianza de que el Padre sabe lo que necesitamos y que es muy legítimo pedir por por el pan diario, por la seguridad, por el placer, la recreación y la salud. Se vale hacerlo y está incluido en las oraciones, en la oración constitucional de los discípulos del reino. Dice aquí, la norma adecuada que resolvía el asunto de las riquezas en los evangelios fue repartir a los pobres. Es decir, el principio de recibir es dar. Cuando ponemos a correr lo que pasa por nuestras manos, el Señor vuelve a llenar eso, vuelve a llenar. Así que hay una norma y es que no debemos acumular riqueza, debemos voluntariamente escoger ser pobres para trazar un patrón a la próxima generación. Cuando nos referimos a pobres, primero que nada, pobres en espíritu, pero ser gente que somos dadores alegres. En inglés es hilarious givers. Son gente que pone a circular lo que el Señor ha puesto en sus manos. ¿Y saben cuál es el principio espiritual? Que el Señor vuelve a llenar. El que se convierte en un pass-through, en una entidad por la cual pasa eso y lo pone a circular porque lo envía a los cielos para suplir las necesidades que son propias de los hijos del reino. ¿Qué hace el Señor? Vuelve y suple. Se convierten en una centrífuga por donde pasan muchos recursos para bendecir a muchas personas y a muchas necesidades prácticas que tiene la obra y la iglesia, pero no a la manera de estar pidiéndole dinero a la gente, sino a la manera de la experiencia espiritual, de consagrarnos plenamente para que el Señor pueda satisfacer lo que Él necesita para preparar su novia. Así que esa norma resuelve muchas cosas y lo vamos a ver más en detalle en los puntos de la semana 2. Debemos establecer la práctica de 2 de Corintios, capítulo 8, verso 15. Ese fue otro punto que nos hablaron. El que recogió mucho, no le sobró. Es posible que haya hermanos que recojan mucho. Pues, ¿qué hace el que recoge mucho? Pone a fluir eso. El Señor le ha dado el talento y lo pone a fluir. Entonces, el que poco recogió, no le faltó. ¿Por qué? Porque el Señor, esto no es, estoy aquí ofendiendo a Cervantes, pero el Señor igualiza, el Señor permite una situación donde el Señor da abundantemente a algunos. ¿Para qué? Para que el que no tiene pueda ser suplido en su necesidad. ¿Ve? Ese es un principio de sembrar y de cosechar.
Más adelante, una de las próximas semanas, vamos a ver que cuando nosotros retenemos, no practicamos ese principio, el Señor hace milagros y cosas para balancear la cosa, para hacer igual y para que personas que retienen inadecuadamente, de momento, no tengan con qué suplir. Cuando no aprendemos el principio de dar adecuadamente, de momento suceden cosas. Teníamos el presupuesto cuadrado y surge de momento, se poncharon las 4 llantas, goma, no sé cómo le dicen en su país, y de momento el presupuesto se rompió, surgen necesidades, surgen situaciones y te dice, pero Señor, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, el Señor muchas veces mueve su mano en su disciplina para tratar este asunto de la avaricia y lo hace permitiendo situaciones donde eso se desaparece como una lección para que nosotros aprendemos el principio espiritual de dar, de poner hacia el frente a fluir los recursos. Así que debemos establecer la práctica de 2 Corintios 8:15, el que recogió mucho no le sobró. Al dar más, recibimos más y damos aún más. Mientras más estrictos somos con este asunto, más rápido se generan nuevos ciclos del suministro de Dios. Y aquí yo quiero hacer una gran advertencia porque todos sabemos que este es un tema que ha sido, este asunto de dar y de la semilla en los sectores del evangelio de la prosperidad ha sido realmente utilizado, vamos a decirlo claramente, para sacarle dinero a la gente de bolsillo. Ha sido una degradación terrible. Así que, hermano, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un principio espiritual donde el principio que rige es que le damos todo nuestro ser al Señor. Es decir, estamos entregando a nuestro ser al Señor. No, esto no tiene que ver nada con meterle la mano en el bolsillo a la gente para pedirle dinero, y mucho menos porque haya necesidades. Nosotros damos no porque haya necesidades o no haya necesidades. Nosotros damos sencillamente porque ese es el principio que debemos resolver al comienzo de nuestra vida cristiana, así como resolvemos y confesamos pecados y situaciones que no agradan al Señor. Y se nos da aquí entonces, se nos dio en este avivamiento, el punto 3, el ejemplo de Egipto. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, despojaron del oro a Egipto, despojaron del oro a Egipto. Pero ¿para qué era el oro? Para entrar a la buena tierra, para edificar la casa de Dios. Pero ¿qué sucedió con los hijos de Israel? Que utilizaron el oro equivocadamente. A mitad del camino, en vez de utilizar los recursos de los que habían sido despojados de Faraón y de Egipto, los utilizaron para edificar un becerro. Y lo triste fue que se le pidió al sacerdote y el sacerdote estableció eso. Así que podemos tener una situación bien confusa, bien turbia, que no es la verdad, donde a mitad del camino edificamos ídolos con cosas que no son para la edificación de la casa del Señor. Así que, ¿qué le pasó a esa generación? Así como hicieron eso, a mitad del camino quedaron postrados. Esa generación no entró en la buena tierra. Así que si vemos que el invento de Satanás para unificar a los hombres en su cosmos satánico, para hacer que le adoren, es el dinero que unifica y le da valor a todas las cosas, si lo vemos y lo utiliza para que hagamos un becerro para adorar ese becerro, que a fin de cuentas es adorar a Satanás realmente. Si hacemos eso, pues realmente estamos descalificados porque no cumplimos la economía de Dios. No perdemos nuestra salvación. Esto no es un asunto de salvación, sino es un asunto de edificar su casa, hoy en esta era, Señor Jesús. Por eso es que yo les enfatizo el título. Hay un mover actual del Señor. Hay muchos lugares donde los obreros tienen que ir a propagar el evangelio del reino, donde necesitamos hermanos que puedan laborar adecuadamente.
Y en eso todos tenemos que despojar a Faraón en Egipto, pero no para edificar un becerro a mitad del camino y quedar postrados, sino para tener los recursos para que la casa del Señor se edifique sobre la buena tierra. Recuerden, el que tiene la buena tierra puede edificar la casa que se agranda en la ciudad. Y el oro es simplemente parte, el oro, la plata, todas esas cosas son simplemente parte de los materiales para la edificación de la casa del Señor. Debemos tener ese tipo de visión. Aleluya. Ese tipo de visión con respecto a las riquezas materiales. Ese es un resumen de la semana 1. Yo voy ahora entonces vamos entonces a entrar al contenido de la semana número 2. Gloria al Señor. Y yo les tengo los principios aquí resumidos. Pero vamos a ir brevemente por cada una de las páginas porque los versículos están muy ricos. Aleluya, gloria al Señor. Habiendo dado esa introducción, repasando esos 5 grandes puntos que vimos en la semana 1, entonces vamos a la semana 2. Verso de la semana 2, día 1. ¿Cuál es el alimento ahí? Mateo 6:24, que ya lo hemos dicho. Nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es un asunto que hay que resolverlo desde el saque. Las riquezas son contrarias a Dios, por eso los hijos de Dios deben vencer el poder que éstas ejercen sobre ellos. De lo contrario, carecerán de poder espiritual. Cuando ofrecemos todo nuestro dinero al Señor y luego Él lo pone en nuestras manos, oiga bien eso, cuando ofrecemos, entonces Él lo pone en nuestras manos, lo administramos de manera muy diferente. Anteriormente éramos dueños y señores. ¿Qué ahora somos según la economía de Dios? Cleronomos, mayordomos. Somos mayordomos. Y si derrochamos los recursos que han sido puestos en nuestras manos, pues en Lucas 16:1, ¿qué sucederá? Se nos acusará que estamos derrochando, utilizando inadecuadamente los recursos que el dueño, el amo, ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, en el uso de las riquezas materiales debemos ser moderados. Segundo punto aquí es que cuando resolvemos este asunto de las riquezas materiales, de servir al Señor y dar adecuadamente conforme al principio neotestamentario, se produce un efecto particular en nuestro beneficio espiritual. Y cuando somos mayordomos, que primero nos entregamos al Señor, suceden 1, 2, 3, 4, 6 cosas, 6 beneficios. Uno, recibimos poder espiritual. Dice allí en ese día número 1 que cuando resolvemos este asunto, recibimos poder espiritual. 2, nuestro criterio es aclarado. Una de las cosas que más nos permite aclarar nuestro derrotero espiritual en muchas cosas es que hemos resuelto el asunto de las riquezas. Hemos resuelto el asunto de las riquezas. 3, cuando resolvemos esto, el corazón se ensancha. El corazón se ensancha para que muchas personas quepan en nuestro corazón. Cuando somos avaros y amamos el dinero y lo idolatramos, nuestro corazón es estrecho, se estrecha. Cuando resolvemos este asunto, al revés, el corazón se ensancha. ¿Qué sucede además cuando resolvemos esto? Salimos de las tinieblas, tenemos luz y claridad en muchas situaciones que de otro modo estaríamos confundidos, sin luz y sin dirección de cómo movernos. ¿Qué más sucede cuando eso es resuelto en nuestra vida? El evangelio fluye. El evangelio fluye. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto saqueando las riquezas del mundo, pues ciertamente existían
los recursos económicos para edificar la casa que se agranda en la ciudad. Así que eso es una manera de decir que el evangelio como poder de Dios para salvación, para captar materiales para la edificación de la casa del Señor, sale con mucho poder y con mucha prevalencia. De manera tal que muchos que no tienen al Señor reciban al Señor, y muchos queridos hermanos que están por ahí vagando, buscando el suministro, luz, puedan ser alumbrados, y tal vez algunos el Señor los cargue para venir a edificar juntamente con nosotros la casa del Señor. Así que cuando resolvemos el asunto de Mamón, de las riquezas, el evangelio fluye. Y además dice aquí que cuando eso sucede, se resuelven otros problemas en situaciones automáticamente. Es decir, el lugar adecuado de este asunto en nuestro corazón, puesto donde debe ir, causa una tremenda bendición espiritual que produce el que se resuelvan otras situaciones particulares de manera automática en nuestra vida cristiana. Así que en la página, en el día número 1 de la semana 2, la palabra clave es mayordomos. Ya no somos dueños, ahora somos administradores, cleronomos, que administramos las riquezas, los bienes que el Señor nos haya concedido, con la visión de que de la edificación de la casa del Señor, la edificación del cuerpo de Cristo, donde nosotros estamos. Así que resolver ese asunto es un gran asunto en nuestra experiencia espiritual. Y todos nos acordamos del ejemplo de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era chiquito, no tenía estatura, era cobrador de impuestos, así que no era precisamente los israelitas no eran muy fanáticos ni seguidores de los publicanos y los cobradores de impuestos. Era chiquito, pero el Señor pasó por su ciudad. Gloria al Señor. El Señor pasó por su ciudad y Zaqueo estaba trepado en el palo de sicómoro. Y el Señor le dijo, Zaqueo, bájate de allá arriba. Y Zaqueo estaba feliz y contento. Y el Señor entró a la casa con él. Y el Señor le dijo, Zaqueo, te voy a decir algo. Hoy ha entrado la salvación a tu casa. Y el hombre estaba contento. Y claro, el club de la religión diabólica por la esquina murmurando, mira para allá, si supera, es un publicano pecador. ¿Cómo va a ser posible? Ese hombre hace esas señales, pero está confundido. Se metió en esa casa de ese pecador. Se metió en la casa del pecador. Y yo también soy pecador y se metió en mi casa. Gloria al Señor. ¿Y qué sucedió con Zaqueo? Zaqueo, cuando experimentó la salvación que entró a su casa, ¿qué resolvió inmediatamente Zaqueo? Dígame, ¿qué resolvió? El camello se metió por el ojo de la aguja. Amén. Un publicano, mi hermano. Si usted me dice agente, eso hoy día es un agente del Departamento de Hacienda. No lo diga duro, eso sería el título hoy día. Pero en aquella era cobrando deuda, era uno para el fisco y uno para mí. Uno para el fisco y uno para mí. Señor Jesús. Pero dice Zaqueo que como resultado de esa salvación, resolvió su asunto. Dice, lo que he robado lo doy multiplicado a los pobres. Es decir, se produjo una salvación dinámica que tocó inmediatamente al ídolo. Tocó inmediatamente a Mamón y lo descuartizó en su vida como un creyente nuevo. Y ciertamente, yo estoy seguro que Zaqueo se tiene que haber convertido en un dador alegre. En griego es más que alegre. Hilarious es casi decir un dador loco. Daba hasta que le dolía. Señor Jesús, daba hasta que le dolía. ¿Por qué? Porque él había experimentado el reverso. Ser una víctima, un esclavo de la idolatría a Mamón. Cuando se liberó de eso, lo invirtió hacia el otro lado. Ahora, como mayordomo, las riquezas que pasaban por sus manos, retribuyó al que había robado. Muchas veces cuando el Señor nos alumbra en los tratos personales, no basta solamente con decir, Señor, lávame con tu sangre, yo hice esto. Muchas veces hay que retribuir. El Espíritu no nos deja sueltos.
Eso está bonito, pero tiene que ir y tiene que retribuir. Y si usted pidió esa máquina de recortar grama hace 3 años y está agarrando polvo allí en su casa, tiene que limpiarla, aceitarla, darle mantenimiento y ir a devolvérsela al hermano y pedirle perdón por un robo de 3 años. Señor, sálvanos, oh Dios. Así que nuestro corazón tiene que ser purgado. Por favor, no se me vaya ahora a la mente, Dios mío, yo le pedí prestado a esta hermana este vaso hace 5 años. No se me vaya a condenar esta noche, tranquila. Si hay cosas que retribuir, pero hace poquito a poco esta semana, si el Señor lo alumbró. No se me desespere. Pero el punto es que la salvación, Zaqueo resolvió de entrada el problema del ídolo llamado Mamón. Señor amado. Eso está en la Biblia, eso está ahí. Aquí no tenemos mucho más que decir. Así que en el día 2, haciendo el paréntesis de Zaqueo, dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Ya yo les había dicho ahorita, ¿por qué debemos mandar la riqueza a los cielos? Porque donde esté nuestra riqueza, allí sigue nuestro corazón. Yo le daba el ejemplo de la abuela, ¿verdad? Estamos aquí porque el corazón sigue a las 3 nietas. Y no hay duda de que es así, ¿verdad que sí? Así que, ¿por qué podemos hacer eso? El versículo 31 al 33 de Mateo 6 lo dice. Él dice, no os preocupéis, no os preocupéis. Esto es una palabra para los discípulos del reino, los que son como Zaqueo, los que son camellos por el boquete de la aguja, que han resuelto este asunto. No os preocupéis. Diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Con afán todas estas cosas. ¿Por qué? Porque un ídolo, tienen miedo, tienen preocupación. Dice aquí, pero cuando somos hijos del reino y hemos resuelto el asunto, no nos preocupamos. ¿Por qué razón? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces viene el gran versículo, más buscad primeramente la edificación de su casa, buscar primeramente funcionar como un miembro conforme a la medida de la gracia que se me ha dado para que se edifique la casa del Señor. ¿Y qué hace el Señor entonces? El Señor añade las cosas que son necesarias porque todavía estamos en esta soma de la vieja creación. Hasta que este cuerpo sea transfigurado, pues hay necesidades prácticas en esa esfera. Aleluya. Sí, Señor. Y mira lo que dice aquí. Dice aquí. Después que una persona vende todo lo que tiene, seguirá recibiendo ingresos, ya que el dinero de algún modo llegará a sus manos. ¿Cómo entonces deberá administrarlo? No pensemos que una vez que alguien ofrece todo su dinero al Señor, queda libre de su influencia. Hay personas que pueden dar su dinero en una ocasión, pero puede recuperar gradualmente el poder que una vez tuvo. Zaqueo tenía ese peligro potencial, que de nuevo ese poder volviera a entumecer a su corazón. Así que con el tiempo es posible que si dimos, volvamos a sentirnos, dice aquí, dueños de qué. Volvamos a posición de dueño y no de mayordomo. Por tanto, el creyente tiene que aprender a despojarse de su dinero constantemente. Yo he tenido el honor de servir en mis 50 años de vida cristiana con varios dadores locos. Dadores locos. Tal vez ellos no se pueden parar en la reunión, atrasar la palabra, traer una predicación, exponer la verdad de una manera, wow, poderosa. Pero son dadores locos. Y secretos, callados, secretos. Y por causa de esa fidelidad donde no permiten que Mamón los vuelva a ser de nuevo dueños, están constantemente poniendo eso a circular y el Señor vuelve y llena y circula. Y eso ha permitido que el Señor pueda llevar a cabo muchas cosas sin que nadie venga a decirle tienes que dar tu ofrendita porque si no das tu ofrendita la semilla de fe no va a crecer, ni esos cuentos de camino. Es una relación personal donde usted aclara el asunto de Mamón desde el saque de su vida cristiana y se produce esa transferencia de dueño a ¿qué? A mayordomo, de dueño a mayordomo.
Así que la manera en que el creyente administra finanzas es totalmente diferente al incrédulo. La administración del cristiano es dar, mientras que la del incrédulo es acumular. Nosotros damos, somos dadores locos. Hilarious giver en inglés. Hoy nos interesa aprender cómo debe vivir el cristiano para que no sufra de necesidades. Dios es el que me metió en el lío de prometer que nada nos faltaría en la tierra, Hermano, yo tuve un querido primo que ya descansa con el Señor. Cuando predicaba en sus campañas, él usaba este tipo de expresiones. Nuestro papá ha prometido, nuestro Padre querido ha prometido que habrá de suplir y somos sus hijos. Y él habrá de encargarse de nuestras necesidades. Pero tiene que ser en el principio de mayordomo, en el principio de dar alegremente, liberar lo que el Señor pone en nuestras manos. No es cuestión de rico o pobre, porque la Biblia dice que aquella viejita de lo que tenía lo puso todo en el alfolí. Aleluya. Y el Señor dijo, estaba justificada primera que esa gente que dio un show allí para demostrar lo que estaban dando en la caja de las ofrendas. Es decir, una ofrenda secreta de lo que tenía. ¿Usted se cree que el Señor no se encargó de suministrarle a esa hija de Dios? ¿Usted se cree que el Señor no se encarga de sus hijos que tienen un corazón que han resuelto este asunto? Dios nos prometió que nada nos faltaría aquí en la tierra. Las aves del cielo no carecen de alimento, ni las flores del campo les falta vestido. Igualmente los hijos de Dios no deben carecer de alimento ni de vestimenta. Si esto sucede, se debe a alguna razón fuera de lo normal. Y oiga, amárrese los cinturones. Como decía mi querido pariente, sonríase de que Cristo le ama. Si un hermano tiene problemas económicos, quiere decir que no está administrando sus finanzas según el principio de Dios. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Entonces después viene un contrapeso aquí más adelante. Nuestro Dios es rico y no necesita nuestro dinero. Todo el ganado vacuno y lanar le pertenece al Señor. Y todo el oro y la plata son suyos. Entonces, ¿por qué quiere nuestro dinero? Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Aleluya. Señor Jesús. Así que, ¿qué es verdadera consagración y consentimiento al comienzo de nuestra vida cristiana, a la mitad de nuestra vida cristiana, a los 3/4 de nuestra vida cristiana y al final de la vida cristiana? Mantenernos en la posición de mayordomo, recibiendo y dando para las necesidades. Él prometió que no faltaría lo que necesitamos. ¿Qué tipo de vida tendremos como miembros que funcionan en el cuerpo de Cristo? ¿Con quién nos casaremos? ¿Cómo haremos una vida cristiana? ¿Cómo nos desempeñaremos en nuestro trabajo y profesión? Él ha dicho que Él sabe nuestras necesidades y se encargará de suplir todas estas cosas conforme a sus riquezas en gloria. Así que Dios no necesita nuestro dinero, lo que necesita es nuestro corazón. ¿Sabe? La voluntad de Dios para producir la novia que se ha preparado a sí misma y que permite el comienzo de la parucía del Señor. ¿Usted sabe por quién puede ser detenida? ¿Por el diablo? No. Ese muchacho ya está en el lago de fuego con todos sus secuaces. ¿Usted sabe por qué puede ser detenido? Por tu corazoncito estrecho, que no le permite al Señor hacer su hogar en tu corazón, en tu mente, en tu emoción, en tu voluntad, que no le permite al Señor renovar tu mente para cambiar tu escala de valores con respecto a este tipo de asuntos. Esto no es un asunto de dinero, esto es un asunto de Cristo ganar por completo nuestro consentimiento y nuestro corazón. Dios usa el desprendimiento de lo material para probar hasta qué punto el corazón del hombre está inclinado a él. En inglés dirían, en contabilidad dirían, it's an acid test. Es una prueba ácida que nos permite determinar, al Señor le permite gauge, medir dónde está nuestro corazón. Señor Jesús, gana mi corazón. Señor, gana mi corazón en este asunto. Señor, yo no quiero estar cojeando más con este asunto, Señor amado. Aleluya, aleluya.
Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Dice aquí, no tengo un concepto muy elevado de aquellos que dicen vivir por fe y solo reciben, pero nunca dan nada. Nunca dan nada. A veces la mejor manera de probar la medida espiritual de alguien es observar si da. El obrero del Señor le debe dar por lo menos 10%, porque la Biblia muestra que los levitas tenían que diezmar igual que los demás israelitas. Pero si yo me voy neotestamentario, tenemos que darlo todo. El principio neotestamentario es todo. Todo nuestro corazón y todo nuestro ser, para que el Señor pueda edificar su casa. Gloria al Señor. Día 3. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia, cada primer día de la semana, o sea, el día del Señor, o sea, el domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ese es el principio neotestamentario. Ponga algo aparte algo según haya prosperando, guardándolo, dice Pablo ahí, para que no se hagan colectas cuando yo llegue. Y después nos dan aquí de contrapeso Lucas 6:38. Dad y se os dará. Dad y se os dará. ¿Y cómo se nos va a dar? Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. A medir. Aleluya. Así que Él puede suplir nuestras necesidades. Sin embargo, debemos comprender que la provisión de Dios, que Dios nos da, tiene sus condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones aquí? Bueno, ser administradores fieles de lo que hayamos prosperado, poner algo. Aleluya. ¿Para qué? Para que eso corra y supla las necesidades del cuerpo de Cristo. Bendiga y vaya a las diferentes situaciones donde se pueda cumplir el principio. Recuerden el principio, el que recogió mucho, no le sobró. Y el que poco recogió, no le faltó. Esa es la manera en que el Señor iguala. Y recuerden, Dios hace los milagros. Al que recoge mucho y no suelta, no se sorprenda que si con su generación o con sus descendientes, Señor, corte el sobrado que ha sido utilizado para edificar ídolos a mitad del camino y no para edificar la casa del Señor. Claro está, eso es un asunto voluntario, hermano. Eso es un asunto voluntario. Aquí en la iglesia nadie tiene el derecho de estar metido en su finanza para estar exigiéndole a usted si usted tiene que dar o dejar de dar, hermano. Eso es un asunto suyo con el Señor. Es un asunto de su consagración con el Señor. Y es un asunto privado de usted con el Señor en gran medida. Aleluya. Así que todas las promesas tienen condiciones y para recibirlas nosotros debemos cumplir dichas condiciones. Debemos cumplir los requisitos que Dios exige para recibir su provisión. Él requiere que nosotros demos. El Señor dice, dad y se os dará. Así que ahí vemos la porción en 1 Corintios capítulo 16, pero eso es un asunto privado. Nosotros estamos aquí para estar metiendo en la finanza de nadie y obligar. No, eso aquí no. La iglesia del Señor, eso no se hace. Ahora tenemos que ser constreñidos. Tenemos que resolver nuestro asunto con Mamón desde el saque de nuestra salvación. Aleluya. Para que ese asunto no nos frustre de utilizar los recursos en edificar ídolos a mitad del camino y terminar postrados y no ser un factor para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. En el día 4 tenemos el ejemplo de Pablo. Tienen que leer el ejemplo de Pablo a los ancianos de Éfeso en el puerto de Mileto, cuando él viene descendiendo para Jerusalén. Él sabe que no los va a ver más. Y Pablo, como les decía anteriormente, hace una apología, una defensa apasionada de cómo fue su testimonio delante de ellos. Y dice, y aquí nos dan Hechos 20:35. Yo les recomiendan que lean Hechos 20 completo. En todos he dado ejemplo, mostrando cómo trabajando así se debe sostener a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo allí usa esa famosa frase, con estas manos, hermano. En 1 Corintios dice, para que nadie me quite la gloria de no ser carga para nadie, para que el evangelio no tenga frustración. Así que con las manos, cuando no llegaba, Pablo trabajaba y laboraba
Y por lo tanto, el testimonio de Pablo era un ejemplo delante de los creyentes en la iglesia en Éfeso, reunidos allí por última vez con el apóstol Pablo. Él testificaba que él también tenía una profesión, tenía un trabajo y trabajaba y laboraba. Y si llegaba el suministro del cuerpo para él poder dedicar más tiempo a la obra, alabado sea el Señor. Pero si no, con estas manos, él dice, con estas manos, con estas manos. Hermanos queridos, cuando estamos educando a nuestros hijos, tenemos una carga muy fundamental con ellos, que ellos puedan ser criados en 3 dimensiones: Dios, educación y carácter. Señor Jesús, ellos puedan ser guardados para obtener la mejor educación posible, puedan ser formados con un carácter adecuado, siendo pastoreados con ternura en el conducto de pastoreo, mirando muchos ejemplos de hermanos que son profesionales, que son educadores, que son ingenieros, abogados, gente que ha pagado el precio de obtener una formación humana adecuada y que están allí amándolos y cuidándolos, que ellos puedan tener esos ejemplos, que los varoncitos puedan ver hombres de Dios, que las hermanas puedan ver lo que es una hermana en el Señor. Aleluya. Cuando los muchachos crecen con tales ejemplos, entonces se dan cuenta que aquí tenemos una gran carga para que el Señor los levante y desarrolle en estas 3 grandes dimensiones: experiencia del Señor, en la educación y en el carácter. Ser gente, como decimos aquí, en los campos del noroeste de la isla, donde a mí me criaron medio canarios y medio gallegos, ser gente con vergüenza y decencia. Gloria al Señor, con un carácter adecuado, para que cuando la vida divina se mezcle con ellos, aleluya, puedan ser ejemplos, puedan ser ejemplos en pureza, puedan ser ejemplos si el Señor le da la materia gris para obtener grados universitarios y así mismo agarrar el diploma y ponerlo en el altar del holocausto. Señor, ahí va eso, ahí va esto, ahí va lo otro. Señor, me has prosperado en este asunto, ahí va la ofrenda. ¿Para qué? Para que ese joven que terminó su universidad, que tiene carga por ir al entrenamiento, pueda ir al entrenamiento sin problema. Eso es tener una visión por la edificación de la casa del Señor y para que el Señor levante, preserve la próxima generación, que en este momento estamos en un periodo particular de los aleteos finales de Satanás, tratando de destruir a los hijos de Raquel, tratando de destruir a los hijos de las hebreas, porque sabe que ahí está Moisés y ahí está el Señor, que lo va a mandar para el lago de fuego. Así que estamos en una batalla monumental por la próxima generación en este tiempo. Señor Jesús. Aleluya. Dice aquí, desde el comienzo de la vida cristiana debemos aprender la lección básica de que somos mayordomos de nuestros bienes. Deberíamos depender del Señor en lo pertinente a nuestras necesidades, pero Dios solo provee para una clase de personas: aquellos que dan. ¡Wow! Señor Jesús. Él es generoso. Cuando Él da abundantemente, medida apretada, dice la palabra del Señor. Pero ¿a quién aplica esto? ¿A quién aplica esto? ¿Al avaro? ¿Al idólatra de Mamón? No, al generoso, al que tiene un corazón. Señor, ahí va esto. Tú me has prosperado en esto. Cada uno de lo que prospere, ahí va. Señor, designado para esto. Señor, para que los muchachos puedan ir al campamento en tal ciudad y la gasolina de los vehículos pueda ser cubierta. Señor Jesús, tantas cosas secretas que podemos hacer con alegría para que la rueda de la economía del Señor avance. Y aquí obviamente le estamos dando mucho a la próxima generación. Dice aquí, nosotros primero debemos dar antes de que otros nos den. La mayoría de la gente nunca aprende a dar. Ellos siempre quieren que Dios conteste sus oraciones. Debemos dar para poder recibir. Si no hemos recibido nada recientemente, ello indica que tenemos dificultad para dar. He sido un creyente por más de 20 años y puedo testificar que este principio es verdadero. Cuando alguien tiene problema para dar, experimenta escasez. Y cuando tenemos una hermana anciana que lo que tenía lo da y lo pone allí, el Señor se encarga. El Señor se encarga de su rica provisión. Aleluya. Una hermana, gloria al Señor, como la viuda de Sarepta, que es el ejemplo que nos da en el día 5. Había una hambruna terrible en la tierra no daba comida y estaba esta viuda con su hijo. Y el profeta le pidió alimento.
y del aceitito que había y de la harina, ella alimentó al siervo del Señor. Aleluya. ¿Y qué sucedió? Que todos los días había trigo y había aceite y había trigo y había aceite hasta que terminó ese periodo de juicio y se pudo cosechar normalmente el fruto de la tierra para que hubiese el aceite y el trigo de manera natural. Recuérdense de la viuda de Sarepta, el ejemplo con el profeta Elías. No es que busque dádivas, sino que busco fruto. Día 5, que aumenten vuestra cuenta. Pero todo, está citando aquí Filipenses 4, pero todo lo he recibido. Claro, ustedes saben que la iglesia en Filipo era una iglesia que se encargaba, tenía una carga con Pablo en el asunto de suministrarle de las ofrendas materiales para el servicio del apóstol Pablo al mundo gentil. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hermano, tenemos esas 14 epístolas de Pablo allí, porque esos hermanitos hace 2000 años fueron fieles en parte en dar esas ofrendas. Así que cuando estemos en el reino hay que buscar a esa gente y darle besos y abrazos. Gracias por vuestra fidelidad, amados preciosos. Por el dar de ustedes, este don dado al cuerpo pudo funcionar. ¿Para qué? Para dejarnos la herencia de la palabra del Señor, para nosotros seguir ese mismo ejemplo en el periodo de tiempo, en la era de misterio que se nos ha otorgado para edificar el cuerpo de Cristo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, dice Pablo, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Ese es el dar fiel. Tal vez no daban unas grandes cantidades, pero eran fieles en sostener la función de la obra y del ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué? Recuerden, el mover del Señor pudiese avanzar, el mover del Señor pudiese avanzar. Gloria al Señor. Aleluya. Y ya les di el ejemplo de la viuda de Sarepta. Alguien debe el domingo que viene. Aleluya. Alguna hermana viuda debe profetizar ahí sobre la viuda de Sarepta. Gloria al Señor. Dice aquí, la vida cristiana no es vida de pobreza, pues Dios no desea que vivamos en miseria. Si hay pobreza entre nosotros, se debe a que algunos retienen el dinero. Señor Jesús. El que ha sobrado no da, no se suple entonces la necesidad de el que le falta. Pero el ejemplo del apóstol es muy particular. ¿Por qué razón? Porque es un don dado al cuerpo, es un ministro de la era. Entonces, ¿qué nos conviene más a nosotros como miembros que necesitamos ser perfeccionados por los hombres dones en el cuerpo? ¿Qué nos conviene, hermanos? Dar con liberalidad para que Pablo no tenga que con estas manos invertir tiempo que puede invertir en otras cosas que a la postre redundan en el ministerio del Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios es soberano. Aunque esa fue la situación muchas veces, el ejemplo incólume, el testimonio de pureza de Pablo es manifestado en el libro de los Hechos capítulo 20 como un ejemplo para los que tomaban la delantera en Éfeso. Es lo que les está diciendo. Nosotros no estamos aquí mendigando, nosotros estamos aquí siendo ministros del evangelio para que esta gloria no sea frustrada. Y no estamos, y si no entra el suministro, ¿qué dice el apóstol Pablo? Con estas manos. Hermanos, nuestros hijos deben obtener la mejor educación posible. Hermanos queridos, debemos encargarnos que ellos puedan desarrollar su capacidad humana para tener algo que poner en el altar de la consagración, Señor amado, y que aprendan estos principios. Quiera el Señor que las iglesias, muchos se levanten con la capacidad de poder, por su habilidad técnica, su conocimiento, su preparación profesional, puedan generar, aleluya, riquezas materiales con este corazón, de ponerlo a fluir para que el que recoge mucho no le sobre y los que necesitan, ya sea en el espectro de aquellos que están necesitados como la viuda pobre
como aquellos ministros del nuevo pacto, que nos conviene colectivamente en este equipo glorioso, nos conviene que 24/7 no tengan que estar preocupados, sino que puedan dedicar todo su tiempo a la obra del ministerio, porque por medio de ese perfeccionar, nosotros somos perfeccionados. ¡Aleluya! Esa es la visión que debemos tener en este asunto. Señor Jesús. Y finalmente, en el día 6, nos habla del espíritu con que damos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa. Dice aquí, no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Cuando deis limosna, no toques trompeta, como hacen los hipócritas en la sinagoga, para ser alabados de los hombres. Si eso hacen, esa es la única recompensa que recibirán. Mas cuando tú des, no sepa la izquierda lo que hace la derecha, hazlo en secreto, y tu Padre que ve en secreto recompensará. Tu Padre que ve en secreto recompensará. Y esto es un antídoto contra la carne. La carne del hombre, en su esfuerzo por buscar vanagloria, siempre trata de hacer buenas obras delante de los hombres para recibir elogios. Pero a los ciudadanos del reino, quienes tienen un espíritu desprendido y humilde y andan bajo el gobierno celestial del reino, con pureza y singularidad de corazón, no se les permite hacer nada en la carne para recibir gloria de hombre. Por el contrario, deben actuar en el espíritu para agradar al Padre celestial. ¿Cómo? En secreto, en secreto, en secreto. Gloria al Señor. ¿Y qué es el beneficio de en secreto? Que el yo y la carne son inmolados. No tiene manera de salirse con la suya. Aleluya. Es crucificado por medio de dar de esta manera oculta y secreta. Gloria al Señor. Así que ese día 6 termina esta compilación con este párrafo. Dice, el universo mismo indica que Dios se mantiene escondido, nuestro querido Dios, y en secreto. Aunque Él ha hecho muchas maravillas, no se percibe explícitamente que Él las hizo. Hemos visto lo que Dios ha hecho, pero no lo hemos visto a Él, ya que Él se esconde y se mantiene oculto. La vida de Dios se esconde y se mantiene invisible por naturaleza. Tal es el carácter que los ciudadanos del reino manifiestan al hacer obras justas. Esta semilla del rey que se ha sembrado en nuestro espíritu como nuestro hombre interior nos está santificando por dentro y produce por fuera obras justas. Pero el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos es secreto, es escondido, no busca la vanagloria humana. Por eso es que para mí, usted sabe cuál es mi recompensa. Yo oro todos los días, Señor, yo quiero ser un vencedor. Yo quiero participar en cualquiera. Yo soy de los que piensa que yo no seré parte del arrebatamiento de las primicias en Apocalipsis 14, porque las primicias son los creyentes vivos. Yo no creo. Yo creo que yo voy a ver, mi Dios va a ver muerte antes que eso suceda. Así que yo estoy pichando, como dirían en el béisbol, para el arrebatamiento del hijo varón. Gloria al Señor. El hijo varón, que son los muertos vencedores, que son arrebatados junto con las primicias al comienzo de la segunda mitad de la semana 70, es decir, los últimos 3 años y medio de la semana 70 que se le fue dada al pueblo de Israel y que representa el periodo que la Biblia llama la Gran Tribulación. Y el arrebatamiento secreto, hay varios arrebatamientos, ¿verdad? Está el arrebatamiento del hijo varón, está el arrebatamiento de las primicias al comienzo de ese periodo de 3 años y medio. Tenemos también ahí el arrebatamiento de las primicias, de los vencedores tardíos, que son aquellos que son martirizados durante la etapa de persecución más severa de la Gran Tribulación y que son obviamente arrebatados al trono del Señor para el Señor poder ser escogido de la novia vencedora que regresa con él al final de la Gran Tribulación por allá por la 6ª o la 7ª copa del cierre de la era de misterio. También tenemos el arrebatamiento de los 2 testigos, pero ni usted ni yo participamos ahí. Esos son Moisés y Elías, que serán muertos, dice la Biblia, pero al tercer día resucitarán
y son ascendidos al mismo final de la gran tribulación. La Biblia dice que las naciones harán fiesta, porque esos que ya eran los hijos de aceite en la nación de Israel durante el tiempo de la gran tribulación son muertos, pero a los 3 días resucitan y son arrebatados. En esos días se escuchará una voz entre muchos que se dirá: Satanás, tus días en la tierra, tus días frustrando en el puente del tiempo, en la manifestación de los hijos de Dios, están terminando. Gloria a Dios. Pero así nosotros no participamos de ese arrebatamiento. Ahí también se sugiere en el libro de Apocalipsis un arrebatamiento de un rebusco, de lo último, el borde de la cosecha, que también son arrebatados, y también el arrebatamiento general que se describe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, al final de la gran tribulación. De todos esos arrebatamientos en el tribunal de Cristo, obviamente habrá una selección final de quiénes son los componentes de la novia vencedora. Mi aspiración y mi oración diaria, no nos vamos a meter aquí en escatología y a seguir en el libro de Apocalipsis, eso lo hacemos en otra ocasión. Pero, gloria al Señor, nuestra aspiración hoy como creyentes debe ser: Señor, haz tu hogar en mi corazón. Este asunto del mover de Dios para edificar la novia está en el centro de lo que tú quieres hacer. Y gracias que en estos avivamientos matutinos estamos viendo uno de los asuntos, el asunto de Dios versus la riqueza. Señor, yo necesito resolver eso ya, porque yo quiero ser un vencedor. Yo quiero ser parte de la compañía del hijo varón. La Biblia dice en Apocalipsis 12 que tan pronto ese hijo varón se ha dado a luz por la iglesia, aleluya, por la mujer que está de parto, está encinta vestida de sol. Y todas las hermanas ya saben por qué estaba encinta esa mujer, ¿verdad que sí? No me vayan a decir porque ayunaba y oraba y leía los estudios vivas, porque los votos del recobro. Esa mujer estaba encinta, ¿por qué? Porque tenía amores con su marido. Hermano, ahí la gran bendición. Para ser parte del hijo varón hay que ser una mujer que tiene amores con su marido. Aleluya. Hoy son los tiempos de tener amores en las cámaras con nuestro marido, para ser impregnados con la vida y la semilla del hijo varón, que no es otra cosa sino la reproducción corporativa del Cristo resucitado y ascendido como el hijo primogénito de Dios. Aleluya. Y yo quiero ser parte de esa compañía. Y dice la Biblia que será arrebatado el hijo varón inmediatamente que sea arrebatado, dice ahí Apocalipsis 12, al trono del Señor, y le dará una orden a Miguel. Digo, él va a estar así, esperando dónde está el que me va a dar la orden. Dice Apocalipsis 12 que el hijo varón le dirá a Miguel: Miguelito, límpiame los cielos de Satanás, de los principados y las potestades. Hermano, ahora usted tiene que decir amén, aleluya, y tiene que levantar las manos, gloria a Dios. Amén, aleluya. Yo quiero ser parte de esa compañía vencedora que le dice a Miguel: Miguel, límpiame los cielos. Comenzó el descenso, claro. Después vienen los 3 años y medio de la gran tribulación, ciertamente. Pero el asunto es que esos que son arrebatados, entonces se coge el número de la novia vencedora y se dan las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 dice que ella se ha preparado y se ha vestido con lino fino. ¿Se recuerdan de Apocalipsis 19? Gloria al Señor. Y dice que ella desciende como ejército vestida de lino fino con su marido, que es la palabra de Dios. Ahí en Apocalipsis 19 el Señor es la palabra de Dios. Y dice que él destruirá con el resplandor de su venida y con la palabra de su boca los ejércitos del anticristo, los ejércitos de Gog y Magog que vienen del norte. Hoy, en estos días Gog y Magog está lucido. ¿Oyó? Se metieron en Ucrania. Gog y Magog es Rusia en la profecía. Tienen que leer Ezequiel 37, 38 y 39. Así que los ejércitos de Gog y Magog descienden. Los ejércitos del anticristo vienen desde Europa y los ejércitos de los reyes de Oriente. China, le ven los colores ya a China. Manda 200 millones. Y dice, ¿qué?
desde la llanura del Armagedón en el valle en el valle de Israelón al norte de Israel hasta Bosra en Jordania, se formarán esos ejércitos. La Biblia dice en Zacarías que 3/4 partes de la nación de Israel será destruida, va a ser terrible. Y dice la Biblia también en Zacarías que en la ciudad de Jerusalén la mitad de la ciudad será llevada cautiva, pero la otra mitad de la ciudad será preservada. Y dice la Biblia que el Señor derramará espíritu de gracia sobre ellos. El Señor derramará, porque Él lo había prometido, yo voy a preservarme un remanente de la nación de Israel. Y dice que derramará el espíritu de gracia y clamarán. Y en ese momento el Señor desciende con la novia vencedora. Y dice el profeta Zacarías, y mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Señor Jesús, oh Señor Jesús. ¿Quién quiere ser parte de la novia? Por favor, levante la mano. Levante la mano. Yo quiero ser parte de esa novia vencedora. Pero, ¿cuál es la recompensa? Bueno, yo quiero acompañar a mi marido allí para ver ese asunto de la destrucción de los ejércitos que representa el gobierno humano que se rebela contra Dios. Hermano, lo de Rusia y Ucrania es una práctica. O sea, mucha gente está, wow, el Señor viene. Hermano, la novia se tiene que preparar. Yo no estoy hablando de esos eventos. Estoy hablando del final de la gran tribulación, 6ª o 7ª copa. Gog y Magog desciende con su ejército. Dice el profeta Ezequiel que estará meses recogiendo los armamentos que quedarán sobre el terreno del terreno de Israel. ¿Por qué razón? Porque el Señor los destruirá con el espíritu de su palabra por medio del resplandor de su venida. Desde Bosra hasta Megiddo habrá una carnicería de la destrucción de los ejércitos que se rebelan directamente contra Dios, tratando de aniquilar finalmente ese remanente de la nación de Israel. ¿Y cuál es nuestra recompensa? Hermanos, yo le estoy diciendo esto porque aquí dice que nuestro Dios opera en lo oculto. ¿Cierto? El espíritu propio de manejar este asunto es un asunto secreto, escondido. Damos con alegría, pero solamente el Padre se entera del asunto. Pero aún así, hermanos queridos, ¿cuál es nuestra recompensa? ¿Usted sabe cuál es la recompensa para mí? Yo lo digo y no me canso de decirlo. Lo único que yo quiero es ver su rostro. Su recompensa es ver su rostro, hermano. ¿Cuál es nuestra recompensa? Que vamos a reinar y que vamos a tener ciudades. Bueno, hacemos el trabajo. Nuestra recompensa es verlo cara a cara. Hermano, ¿qué otra recompensa podemos tener sino poder ver a nuestro amado cara a cara? El que se ha escondido, el que nos ha pastoreado, pero ha permitido que pasemos por tantas situaciones para madurar y crecer. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es verlo a él. Es poder darle un beso. Yo soy latinoamericano, así que Los Ángeles me van a tener que detener a mí porque yo le voy a caer encima a darle beso y abrazo. Hermanos queridos, nuestra recompensa es verlo. Pero en esta era de misterio que todavía estamos, la era de la iglesia, de la gracia, tenemos que en lo secreto permitir que Él haga su hogar en nuestro corazón y que Él resuelva por causa de esto que estamos hablando aquí, que es profecía, es escatología, por causa de su mover para preparar la novia, nosotros resolvamos de una vez y para siempre el asunto de las ofrendas materiales. Así que quédense ahí pegaditos, quedan todavía varios mensajes de ese avivamiento matutino. Gloria al Señor. Oremos para que el Señor resuelva eso en nuestro corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este ministerio tan sano, Señor, que nos desposa como una virgen pura a Cristo. Señor, completa en nosotros tu obra. Señor, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, podamos resolver, Señor, los asuntos y de lo que hayamos prosperado, Señor, sea mucho o poco, Señor, podamos poner ahí para que ese asunto de nuestro corazón sea resuelto de una vez y para siempre, Señor, y para que el mamón domesticado, el oro que sacamos de Egipto, pueda servir para la edificación de tu casa en muchos lugares.
Gracias por tu compasión y misericordia. Recordamos a nuestros hermanos que están padeciendo en medio de este conflicto, Señor amado. Señor, gracias, que es una buena advertencia de nuestra necesidad de resolver ahora los asuntos, de casarnos contigo como la palabra de Dios, para que esta espada, Señor, para que tu operación interna como la palabra, Señor, haga un corazón que sea a la medida de la casa que tú quieres tener con nosotros, un pueblo santo por dentro, justo en sus acciones, justas por fuera, como tu testimonio allí en la ciudad donde estemos, practicando la vida del cuerpo unánimes, en unidad, siendo columna y fundamento de la realidad para que los hombres y mujeres, Señor amado, puedan ir a un sitio para ver la manifestación de Dios en la carne, Señor amado, que no es otra cosa sino la iglesia como el cuerpo de Cristo, siendo la realidad interna, Señor, del andamiaje externo, que es la práctica de la vida de una iglesia local. Gracias que somos uno y gracias que estamos bajo este ministerio. Aleluya. Le paso ahí la bola a los hermanos allá para que continúen ahí con la reunión. Gloria al Señor.